Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para los que no me conocen, yo soy Lili y el día de hoy les voy a presentar este proyecto. Es un cuelgapuertas con motivo de Santa o también como lo conocemos Papá Noel, que espero que sigan todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerden que los paso a paso son detallados, que les enseño muchos truquitos que de pronto también pueden ser de ayuda para otros proyectos. Muchas gracias a las personas que están conectadas en este momento en el chat en directo. Un beso y un abrazo para todas. Si está allí Chio Vargas, si está María Luciano, Esmeralda, Blanquita de Venezuela, Adri, Macías, Viespec Peña, muchas gracias siempre por el apoyo de cada semana, de cada proyecto. Al final del video también les voy a mandar unos saluditos a otras para que no se me vayan a quedar por fuera y se me pongan celosas. Hoy también quiero saludar especialmente a nuestros miembros del canal que cada mes nos apoyan, nos hacen unos aportes que son también importantes y nos ayudan para que podamos realizar estos proyectos. Ellas son Inma Cardona, está también Catherine Burrow y Mila Vargas. Muchas gracias, muchos besos y abrazos por el apoyo. Queremos saludar también a todas las personas que se conectan de Ecuador, de Argentina, Bolivia, Uruguay, de Colombia, por supuesto, de México, de la parte latina de Estados Unidos, también en Europa, que están en España, todos pendientes. Muchas gracias por el apoyo. Entonces, no siendo más, les voy a enseñar cómo realizar este proyecto. Bienvenidos. Y estos son la mayoría de los materiales que necesitamos para realizar este proyecto. Tengo fieltro de este que viene así escarchado, lo hay también que no tenga ningún tipo de estampado. A este fieltro también se le llama pañolensi, o sea, la verdad muchas veces es por el tacto que uno lo distingue, pero yo me voy más por los estampados o los motivos que tienen las telas, más que por si de pronto si sea fieltro, polar, fleece, pañolensi, bambino. Sí me gusta es más que todo los estampados y las calidades de las telas. En este caso tengo lo que les digo, el fieltro estampado en color rojo, tengo negro, hay así en escocesa, este es un fleece que viene así con estas líneas de colores muy navideños. Tengo básicos también como es el verde limón o el verde también que es el tradicional, el oscuro. Vamos a utilizar de esta tela que se llama jersey lawn, también le dicen piel de ángel o piel de durazno, también conocida como duvetina. Sí, que son con lo que normalmente hacen las caras de las muñecas. Entonces ese les va a hacer la cara, en este caso del Santa Peluche. También vamos a necesitar el algodón siliconado sintético para rellenar y vamos a utilizar de este material para las barbas que se llama Bello. Si no lo encuentran, no lo consiguen, en un video anterior aquí en la parte superior les voy a dejar un enlace donde hice barbas con lana. ¿Sí? Les enseño la técnica y queda muy similar al Bello. Aquí en esta parte les dejo esa tarjeta para que puedan aprender a hacer las barbas. Pinturas para tela, en este caso voy a utilizar blanco, marrón y negro. Pompones de estos, ojalá un poco más pequeños, y en el momento solamente tengo este tamaño, pero lo más probable es que consiga los más pequeños. Hilos, agujas, alfileres, silicona caliente. Recuerden igual que aquí en la parte baja les dejo la lista completa de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes para este proyecto. Les voy a enseñar los moldes que les voy a compartir. Aquí los tengo. Estos son los moldes que recuerden que normalmente les comparto. Allí en la descripción, en el blog, los van a encontrar normalmente con medidas, ¿sí? Y recuerden, lo principal, son gratis. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, para empezar entonces vamos a cortar o a transferir cada uno de los moldes ya en las piezas, ya en las telas como tal. Entonces aquí está, por ejemplo, son 2 piezas para lo que corresponde a la copa del sombrero, 2 para las aletas o la parte base del sombrero, la cabeza, eso también son 2 para el Santa, y estas son las piezas pequeñas que corresponden al duende o a los duendes que le voy a colocar en la parte del sombrero. En esa parte del sombrero ustedes deciden si van a poner 1, 2, 3, los duendes que quieran ponerle. Entonces aquí igual ya están los moldes y vamos a empezar a coser. Inicialmente voy a hacer la costura en la copa del sombrero, ¿sí? En toda esta parte, lo que corresponde solamente a la parte externa. Aquí en la parte baja no lo voy a coser todavía, ni en esta parte la puedo coser todavía. Solamente alrededor, puntada recta, continua, para que nos quede bien armado este sombrero de copa.
Bueno, aquí entonces ya terminé de coser por el contorno. En la parte baja todavía no lo voy a coser, voy a retirar todos los alfileres. Listo, entonces él nos queda al dar la vuelta. Nos va a quedar la forma de el gorro. Esto lo estiramos muy bien para que nos dé la forma que estamos buscando. Por ahora lo dejamos así, ¿sí? Porque todavía nos falta terminar de armar lo que es el ala, la parte baja del sombrero. Entonces se queda por ahora a un lado. Y lo que vamos a hacer con el ala, con la parte baja del sombrero, es igual. Vamos a coser pero por todo este contorno. El del centro todavía no, lo dejamos por ahora para lo último. Pero si empezamos a coser todo este contorno, igual por esta línea que realice. Normalmente no tiendo a marcar las telas, pero digamos que en este proyecto no importa, porque primero no se traspasa el lápiz o marcador que utilicé, porque este fieltro es grueso, ¿sí? Tiene aproximadamente como unos 3 milímetros de grueso, entonces no se va a notar la marca, no va a traspasar. Y ya entonces procedemos a seguir cosiendo. Puntada recta, continua. Bien, luego de haber cosido entonces todo el contorno, vamos a dar vuelta a la pieza por el centro, ¿sí? Por este orificio que dejamos. Vamos a voltear toda la pieza con cuidado para no dañar las costuras y también para que la tela no pierda su forma. Ya teniendo lista entonces esta pieza, la vamos a dejar a un lado y vamos a darle forma a la cabeza. Entonces igual cosemos por todo el contorno, dejando la parte baja sin costura para darle luego vuelta y rellenar. Bueno, aquí he realizado la costura por todo el contorno, como pueden ver, en puntada recta continua. Aquí está al revés y lo vamos a poner al derecho. Bueno, estas son las principales piezas para conformar este cuelgapuerta. Ya lo que procedemos, por lo menos en lo que es la cabeza, sería rellenarlo. Entonces ahora de nuevo voy a empezar a trabajar sobre
el gorro. Voy a tomar la parte de la ala de la copa, del sombrero de copa, y voy a rellenar solamente un poco lo que son los extremos. Estas partes son las que voy a empezar a rellenar un poco. Ya que voy rellenando así, también voy a hacer el relleno a los lados y voy a ayudarme con unos alfileres para evitar que el algodón se salga de estos extremos. Bueno, ya con los alfileres puestos en todo el contorno, vamos a sellar la pieza. Podemos hacer con puntada recta o lineal o puntada festón. Lo importante es sellarlo para evitar que se nos salga el algodón que acabamos de introducir. Entonces por eso hacemos que en lo posible las dos piezas, ¿sí?, calcen muy bien, tanto la de atrás como la de adelante, para que nos quede una pieza uniforme. Entonces empiezo a coser. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya hice una costura, hice puntada festón, pero en realidad en esta parte pueden hacer la que se les facilite. Lo importante es evitar que el algodón que se encuentra dentro de la pieza se salga de él. Ahora vamos a tomar la parte que es superior del sombrero de copa y lo vamos, como quien dice, a introducir. Damos la vuelta para que podamos ubicarlo bien. Y lo que vamos a hacer es que estas dos piezas, o sea, lo que acabamos de coser en la parte del ala del sombrero y esta parte la vamos a unir. Entonces la vamos a ajustar con alfileres, lo ubicamos bien. Si queremos podemos estirar un poco más esta parte para que nos ceda de la pieza, y ahora sí empezamos a introducir y a poner los alfileres para luego unir estas dos piezas con hilo y aguja. Así, entonces vamos a ubicar los alfileres, que son los que nos van a ayudar a sostener la pieza, ¿sí? Y ahora lo que procedemos entonces es a coser en la puntada también que prefieran, sea recta o sea tipo festón. Cualquiera de las dos les va a asegurar muy bien. Yo la voy a hacer tipo festón.
Bueno, ya quedó listo, como pueden ver, queda bien asegurado, se cosió por todo el contorno. Ahora, para poder luego proceder a rellenar la parte de la superior, la copa del sombrero, entonces voy a empezar a trabajar o rellenar la cabeza. Tomamos algodón siliconado y comenzamos a rellenar. Cuando ya esté lista, entonces sellamos la parte por donde introducimos el algodón. Bueno, ya entonces lo que conforma la cabeza está armado. Ahora, ya sea con costura o con silicona, la vamos a pegar a la parte del ala del sombrero, ¿sí? Vamos a aplicar silicona en esta parte, ponemos la pieza y sostenemos hasta que esté bien seco. Bueno, ya hemos pegado la cabeza al sombrero, ahora vamos a empezar a trabajar sobre él. Vamos a empezar a rellenar todo lo que se pueda del sombrero como tal, ¿sí? Con algodón siliconado. Y vamos a hacer el mismo proceso que realizamos con las alas, ¿sí? Vamos rellenando y sostendríamos con alfileres por todo el contorno para evitar que el algodón se nos vaya saliendo, se nos desubique de donde lo hemos puesto. Entonces así lo vamos ubicando. Bien, así queda entonces, apoyándome con los alfileres para que nos dé la costura bien, que las dos piezas queden juntas, y ya con el hilo rojo o del color que ustedes decidan hacerlo, empiezo a hacer puntada tipo festón, o también como le dicen puntada de dragón en algunos otros países. Voy a empezar a unir las dos piezas y así evito que el algodón salga.
Bueno, aquí entonces ya terminé de coserlo. Retiro todos los alfileres. Y procedo a que el algodón que en la parte interna introduje ya esté más sobre los extremos. Miren que queda muy bonito trabajado, ¿sí? La puntada es perfecta para ese tipo de trabajos y así quedaría entonces ya lo que corresponde al sombrero de este muñeco. Ahora voy a empezar a trabajar todas las piezas pequeñas que corresponden a los gnomos. Bueno, aquí tengo todas las piezas que corresponden a uno de los gnomos. Con el otro gnomo entonces ya he adelantado un poco las costuras para que podamos darle o ver un poco más de lo que en realidad estoy haciendo con las piezas. Por ejemplo, aquí están los brazos, las piernas, el cuerpo, la cabeza y el gorro. Aquí a un lado ya tengo listo el gorro del otro gnomo, que lo que hice fue coserlo aquí solamente en la parte para cerrar el triángulo, que es esta misma pieza. En el cuerpo voy a cerrar todo el contorno excepto donde es el cuello, así como en esta otra. Los brazos, en este caso como son dos, los vestí de diferente manera, entonces igual voy a cerrar por todo el contorno y en la parte superior dejo abierto para poder dar vuelta y rellenar también las piezas. En este otro duende es en verde, en este que acabo de mostrarles es en rojo. Esto corresponde a las piernas y los zapatos. Igual coso por todo el contorno, dejo un extremo en la parte superior para también dar vuelta y rellenar. Y aquí están también las del otro duende. En esta la costura lo puse a menos de 5 milímetros, aproximadamente 4 milímetros, por lo que el gnomo es pequeño y son piezas muy pequeñas también. Esta es la que corresponde a la cabeza. Aquí, como pueden ver, en costura recta dejé también aproximadamente unos 4 o 5 milímetros, y por la parte inferior que corresponde al cuello dejé el espacio para dar vuelta y también rellenar. Entonces voy a hacer lo mismo con las partes del otro para que empecemos a darle forma a este duende. Bueno, ya todas las piezas están cosidas, las que corresponden a los gnomos pequeños que va a tener el cuelgapuerta. Entonces, después de tenerlas así, se van a empezar a dar la vuelta cada una de ellas, las rellenamos y sellamos las piezas. Sella cada una, por lo menos este es el cuerpo, se sella. Estas son las piernas, también se rellena, y en la parte superior se cierra los brazos y la cabeza. Entonces vamos a empezar a armarlo. Recuerden que cada vez que pegan con silicona caliente, sostienen hasta que seque. Entonces esta ya es uno. Voy a tener estos, ahora también les doy vuelta y también los relleno como hice con estos. Y voy a tener en cuenta dónde lo voy a ubicar en el muñeco. Entonces, por ejemplo, este lo puedo poner aquí a un lado, ubicar las piernas como que está abrazando el gorro, así como hice en un proyecto con unos ratones que abrazaban la soga. Entonces más o menos esto mismo hacen los gnomos en el sombrero. Entonces recuerden que hay que pegar. También la persona que quiera coser puede coserlos, pero a mí se me facilita más pegarlos en este momento. Bueno, él ya está listo, ya está armado. Podemos ponerle unos detalles en las botas y en las mangas para que quede pues mucho más bonito. Y acá en el gorro, este gorro por lo menos lo hice más grande, pero lo vamos a doblar para que nos quede más corto, y le vamos a hacer una pestaña doblándolo así para que nos quede de esta forma. ¿Listo? Así lo ajustamos con silicona también, o si quieren también con aguja e hilo,
y así nos quedaría el gorro. Bueno, siguiendo entonces con los gnomos, a este gnomo quiero ponerle unas barbas en la parte baja. No las voy a hacer en color blanco porque pues con el Santa entonces se confundiría un poco. Entonces lo voy a poner que sea como pelirrojos y barbas rojas. Entonces estas barbas son hechas con lana escolar. Si no encuentran vello de este color, entonces pueden hacerlo también con lana. ¿Cómo lo aprenden a hacer? Aquí en la parte superior, en las tarjetas, allí les dejo el video donde les enseño a hacer barbas con lana. ¿Listo? Entonces allí las encuentran para que sea mucho más fácil poder realizar estas barbas. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar un poco de silicona caliente y comenzar a pegar estas barbas. Bueno, aquí entonces ya está seco, así estaba en el momento como lo pegué y así queda cuando ya las bajo, ¿sí? Cuando ya quedó abajo las barbas. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner también un punto de silicona en esta parte para que las barbas queden bien ubicadas y no se note el trabajo. Y lo otro también es cortarlas, ¿sí? Para que queden más corticas, que no vayan a quedar tan largas. El sobrante también puedo ponerlo en la parte superior para que haga de pelo o de cabello del gnomo. Bueno, entonces así se les hacen unos pequeños detalles en el rostro y quedarían los gnomos. Ahora al final les muestro bien cómo quedaron los dos. Vamos a seguir trabajando entonces el proyecto principal, que es el cuelga puerta con el Santa. Vamos a cortar una circunferencia de 9 centímetros de total. Si la parte interna tiene una medida de 8, pero dejando 5 milímetros en todo el contorno para realizar la costura, entonces sería de 9 milímetros. Esta pieza es para hacer la nariz del Santa. Entonces voy a zurcirla, relleno y sello. Bueno, aquí entonces ya zurcí muy bien, ajusté, hice el proceso de relleno y ya nos quedó armada la nariz. Normalmente la nariz la hago con el fin de que la ubico en el rostro y puedo así dibujar, ¿sí?, el contorno o lo que sería la figura de los ojos. Entonces al guiarme con ella puedo saber de qué tamaño aproximadamente los puedo hacer y con qué forma también. Recuerden que igual entre los moldes siempre les dejo una plantilla de ojos para que se den una guía. Lo dejo tanto en Facebook como en el blog. En Facebook es en los comentarios de la foto de este proyecto. En el blog, aquí en la parte baja, les dejo el enlace donde encuentran los moldes y también estarían entonces las plantillas para que dibujen los ojos.
Bueno, vamos a empezar a pintar. Entonces lo primero que voy a aplicar es el tono blanco, es con el que normalmente doy inicio. Pueden utilizar un pincel número 1 o el número 0, doble 0 o triple 0. Aquí el que estoy utilizando es un doble 0. Para principiantes se puede decir que es muy bueno, porque entonces al ser los trazos más delgados, en el momento de que uno de pronto se equivoque, no es tanto el trazo o no es tan grande el trazo que uno ha hecho al equivocarse. Entonces me gusta bastante pintar con ese pincel que sea delgado. Bueno, entonces rellenamos bien la parte en la que corresponde el color blanco. Recuerden que si queda faltando color, dejan secar muy bien y aplican de nuevo. Ahora vamos a aplicar el color azul. ¿Sí? Haciendo lo mismo, solamente rellenar. Así por todo este espacio. Lo pueden hacer en azul o en marrón también, como más les guste. Bueno, luego entonces de haber aplicado también el tono azul y dejarlo secar, entonces empezamos a aplicar el color negro. En el caso de que no se decidan en pintar, recuerden que hay varios tipos de botones o de esferas que pueden también poner en el lugar de los ojos. Pero la verdad, atrévanse. Pintar es fácil. Hay pues personas que tienen otras técnicas y a veces uno las ve un poquito más complicadas, otros es más fácil. O sea, cada uno maneja la técnica como más le guste, pero el resultado es muy bonito y vale la pena, ¿sí? Además, como no todo el mundo a veces pinta, si ustedes lo hacen, cuando vendan sus proyectos y llegado el caso deciden venderlos, ese es un valor agregado que no cualquiera puede dar. Entonces yo las animo a que pinten los ojos. Bueno, así como pueden ver, entonces se hace el proceso de rellenar cada uno de los espacios y ahora con un pincel triple cero voy a tomar el color negro y voy a delinearlo. Eso le da mayor profundidad al ojo, entonces se ve mucho más bonito.
Bueno, así quedan entonces los ojos. Igual aquí les enseñé un paso a paso un poco más rápido, pero ya tenemos varios videos en los que les he enseñado cómo pintar los ojos, entonces ya pueden tener como una idea de atreverse y de que sí pueden realizarlos y para darle un toque personal a su proyecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar las barbas del muñeco del Santa Claus. Este material se llama velló, ¿sí? Es como una lana que la han estirado, entonces ya viene lista, pero si de pronto no lo encuentran, tengo un video también, tenemos un video también en que les enseñamos cómo realizarlo, ¿sí? Cómo hacer este material. Se utiliza la lana, se peina y se plancha, pero debe ser lana natural, ¿sí? Una lana que sea de buena calidad para poder que se planche y quede bonita. Esta sí la compré y la voy a seccionar en varias partes. Como pueden ver, ella viene gruesa, pero uno la puede dividir en las secciones que necesite. Entonces en los extremos lo anudé con un poco de hilo para evitar que cuando lo esté poniendo, lo esté pegando en el contorno del rostro del Santa no se nos vaya a deshilar o no se nos vaya a dañar. Entonces hacemos así, vamos a medir de qué largo queremos aproximadamente las barbas. Aquí voy a simular de que es la unión del cabello, ¿sí? Del pelo del Santa que se va a unir con la barba. Entonces voy a empezar a cortar tramos aproximadamente de unos 15-20 centímetros. Voy a cortar varios y le voy a hacer lo mismo a todos los extremos, o sea, así como hice aquí, a todos. Voy a cortar varias piezas, aproximadamente unas 10 piezas. Si me hace falta corto más, pero en el momento iniciaría con las 10 piezas para empezar a pegar aquí en este contorno. Bueno, ya tengo entonces todas las piezas cortadas y procedo a pegar. Aquí aproximadamente, ya sé que es como la parte baja donde corresponden las barbas. Voy a aplicar silicona caliente y voy a empezar a pegar. Las barbas se pegan en sentido contrario. Entonces aquí está, hacia arriba las voy a pegar para luego devolverlas igual como hice con el gnomo. Luego de haber pegado todas las piezas, entonces vamos hacia el frente y verificamos que ha quedado bien pegado. Si de pronto hay alguna parte que nos haga falta, volvemos y aplicamos un poco de silicona y devolvemos la pieza para que nos quede como estamos buscando o como deseamos. Entonces aquí, con la ayuda de los dedos, empezamos a estirar un poco el velló y luego también le daríamos forma de cómo queremos que quede inclinada la barba, ¿sí? Entonces esta ya es como una manera para que vean cómo dan barbas, cómo hacen la forma de las barbas para los santas, los duendes o el muñeco que ustedes necesiten. Entonces más que todo es con las manos, con los dedos, que alisamos el velló para que quede peinado, por decirlo así. Y luego con las tijeras le damos forma. Ahora lo que voy a hacer es los bigotes. Con el mismo velló voy a sacar una pieza para darle la forma al bigote que lo necesitamos en esta parte. ¿Listo? Entonces igual corto la pieza que esté necesitando.
y voy a anudar aquí en el centro. Lo anudo ahora con un hilo, igual como hice con los extremos de lo que corresponde a las barbas, y también daría forma a los bigotes para que queden como más puntiagudos. Y también procedo a pegar aquí en la parte donde se ubicaría la nariz. Bueno, aquí entonces ya secó la nariz, los bigotes. Ahora vamos a acomodar las barbas, las vamos a cortar y le vamos a dar forma. Ustedes verán si lo dejan así que se va medio cuadrado, si lo quieren puntudo. Si cada uno ya le da su toque personal, yo voy a empezar a cortar para ir quitando por lo menos los sobrantes o estas puntas que no se ven muy bonitas. Lo voy a ir cortando y eso también va dando a que le vaya dando forma a la barba. Y aquí por decir así los sobrantes. Estos sobrantes pueden guardarlos porque en algún momento puede servir de relleno para otro muñeco que sea pequeño. Entonces a veces yo los reutilizo. Ustedes saben que normalmente el material hay que aprovecharlo al 100%, no solamente por los costos, sino también para cuidar el medio ambiente, ¿sí? Ese algodón, si se va a la basura, probablemente mientras se degrada o mientras sucede el proceso de descomposición, se demora. En cambio, si lo llenamos luego en otro muñeco, entonces se va a ver mucho más bonito. Entonces así le vamos dando forma. Aquí le corto un poco más. Y nos va quedando, ya cuando lo colguemos, por decirlo así, en una pared, a veces es mucho más fácil ayudarle a organizar la forma. Entonces creo que allí quedó bien. Ahora voy a decorarlo con los duendes que ya en el transcurso del video les enseñé. Mire, así quedó el Barbas Rojas, así quedó el duendecito, y lo que vamos a hacer es acomodarlo en la parte superior del gorro. Si lo pegamos, y así nos quedaría entonces ya ubicada la decoración en el sombrero de copa de este Santa. También algo que de pronto no le hemos puesto para terminar lo que son los detalles en la parte de atrás es aquí en el cuello. Podemos hacer con la misma tela del sombrero, podemos hacer un cordón y tapar el cuello para que nos quede bien presentado. Recuerden que todas las piezas, si necesitan de pronto retocar un poco con silicona, lo retocan para que quede bien firme, bien pegado, y entonces así no se les vaya a desbaratar en ningún momento el muñeco. Entonces ya lo voy a terminar de armar para mostrarles cómo queda. Y así entonces queda el Santa, ¿sí? El cuelgapuerta de Santa Claus o de Papá Noel. Recuerden que al final les dejo las fotos con todos los detalles para que los vean mucho más cerca. Igual también pueden apreciarlo en el blog o en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sara. Que en la descripción les dejamos el enlace donde encuentran los moldes de este y de todos los proyectos que nosotros normalmente compartimos. Que los moldes que nosotros compartimos son totalmente gratis. Aquí les enseño otro colgapuerta que les compartí el año pasado. Si estos colgapuertas con mucho gusto y con mucho cariño los hemos compartido para ustedes. De este hemos visto que por ahí están vendiendo los moldes. Recuerde que nosotros los compartimos totalmente gratis. Si te gusta este proyecto, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo, activa la campanita para que te notifiquen cuando estemos estrenando videos y puedas participar en el chat. Déjanos todos tus comentarios, comparte en redes sociales todos los videos, en los grupos,
que con eso también puedes ayudarnos a que el canal crezca cada vez más. Entonces hoy quiero dar unos saludos especiales para que no se me vaya a quedar nadie por fuera. Quiero saludar a las personas que se conectaron en el chat anterior, el que hicimos hace aproximadamente unos 5 días. Quiero saludar, está Silvia Mérida, Patricia Quesada, que siempre nos apoya, muchas gracias Patricia, Esperanza Zavala, Estela Torres, Barinca, María Lara, Cinia Vargas, que Cinia Vargas también en cada video nos acompaña, fuera de los chats, María Luciano, que es de las personas más especiales porque ella siempre está pendiente comentando en todos los chats, siempre nos acompaña. Un beso para ti, María Luciano. También tengo por aquí a Chio Chávez, muchas gracias por el apoyo. A todas las personas, si se me quedaron algunos por fuera, en los videos les estaré saludando y les estaré mandando nuestro mejor cariño y nuestro aprecio a todo lo que ustedes nos apoyan. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.